Buenos días, mi nombre es Gustavo Silva Tamayo. Me siento complacido por esta generosa invitación que me ha cursado la autora María José Rodríguez para compartir algunas reflexiones con ustedes en el marco del semanario digital Debates y Combates que edita el posgrado en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de La Matanza. El tema que será objeto de mi breve exposición está relacionado con la incidencia de la pandemia en el principio de división de poderes. Estamos atravesando un momento absolutamente inédito en la historia de la humanidad. Una enfermedad se ha esparcido por todos rincones de la Tierra, enfermedad de la que es mucho más lo que se desconoce que lo que se sabe. Enfermedad que nos permite analizar un aspecto hasta ahora no considerado de la globalización. En efecto, la globalización ha sido estudiada desde enfoques económicos, culturales, sociales, jurídicos. Nunca antes se ha hablado de la globalización de una enfermedad. El tema ha sido tratado por el doctor Comadira respecto a la etapa previa y posterior a la incorporación de los decretos de necesidad y urgencia en nuestra Constitución Nacional, a la naturaleza reglamentaria o legislativa de estos instrumentos, a su control, por lo cual, sin más preámbulos, me voy a introducir en lo que es objeto de estas breves consideraciones. El principio de división de poderes, como todos saben, se debe a Montesquieu en su Espíritu de las Leyes, una formulación que no es del todo original porque reconoce antecedentes en Aristóteles o en Locke, pero que, a diferencia de sus ilustres predecesores, marca claramente una nítida separación entre los órganos o poderes y las funciones. En las formulaciones de Aristóteles y Locke, si bien estos órganos y funciones estaban distinguidos, cualquier persona que ocupara esos órganos podía ejercer cualquier tipo de función. Entonces el éxito de la teoría de Montesquieu, que constituye en definitiva un alegato a favor de las libertades individuales, se debe justamente al respeto al ideario liberal. No fue una formulación exclusivamente jurídica o de técnica de organización administrativa, sino que estuvo teñida de influencia política y tal vez puso un exagerado acento en esta concentración de poderes en cada órgano, en esta división de poderes en cada órgano, tal vez porque ello representaba una garantía para el respeto de las libertades individuales. La teoría de Montesquieu, aparte, ha influido en distintos derechos, como el norteamericano, el derecho francés, el derecho alemán, con particularidades que por razones de tiempo no voy a hacer alusión. Incluso en nuestro derecho patrio, preconstitucional, aparece implícito en las actas capitulares del 24 y 25 de mayo de 1810 y en el reglamento de la Junta Conservadora de 1811. De la división de poderes de Montesquieu se extrajo primero un criterio que fue el criterio orgánico. El criterio orgánico asignaba a cada órgano una función. El órgano ejecutivo, la función de administrar, el órgano legislativo, la de legislar, y el órgano judicial, la de juzgar. Claro que esta formulación originaria es errónea porque, por ejemplo, los órganos legislativo y judicial también ejercen funciones administrativas. A raíz de ello surgió otro criterio, el criterio material o sustancial, que no pone tanto acento en quién ejerce la función, sino en la sustancia de la misma. Así, en esta formulación, la función legislativa consiste en la emisión de normas, derecho objetivo,
que regulan situaciones impersonales y abstractas, que se incorporan al ordenamiento jurídico y tienen vocación de permanencia. La función judicial importa el ejercicio de atribuciones en caso de controversia entre particulares o entre particulares y la administración, decidiendo el derecho aplicable al caso. La función administrativa, por último, en este criterio, significa el ejercicio de funciones del Estado en cumplimiento de sus fines de interés público y de manera permanente, espontánea, abstracta, inmediata. La función administrativa representa en este esquema, más que ninguna de las otras funciones, la voluntad estatal. Claro que este esquema también, visto de esta manera, sería incorrecto, porque significaría que cualquiera de los órganos puede ejercer cualquiera de las funciones. Entonces, frente a este esquema, surgió un criterio mixto, surgió un criterio que, sin dejar de reconocer que cada órgano o poder realiza una función de manera preponderante, también puede realizar funciones que corresponden a los otros dos órganos. Así, por ejemplo, el órgano judicial, además, ejerce funciones administrativas, por ejemplo, cuando nombra personal, ejerce funciones legislativas, cuando se emiten fallos plenarios que son obligatorios para todas las cámaras y salas de un determinado fuero. Y así también la función legislativa, o el órgano legislativo, mejor dicho, no solo tiene a su cargo la función legislativa, sino que también tiene funciones administrativas, todo el nombramiento de relaciones con su personal, de la misma manera que el judicial, y también tiene a su cargo funciones de naturaleza jurisdiccional, como el juicio político, que es un mecanismo regulado por la Constitución Nacional. En el esquema tradicional, además, el proceso de aplicación y creación de la norma se daba de manera sucesiva. Es decir, el órgano legislativo creaba la norma, la administración o el órgano administrativo la ejecutaba, y el judicial estaba llamado a decidir cuál era la norma aplicable en caso de controversia. Hoy sabemos que ese criterio, en sentido dinámico, desconoce que hay un proceso creativo y aplicativo donde cada norma implica creación del derecho y aplicación del mismo a la vez. Esto lo ha marcado en nuestro medio Juan Francisco Linares, con consideraciones que remontan a Kelsen y a Merkel. ¿Cuál sería el sentido actual de la división de poderes? Bueno, se habla de una crisis del principio de división de poderes, esto lo ha marcado Gámez Mejías, fundamentalmente por dos cuestiones. Dice este autor español que ya no existen las divisiones sociales que sustentaron este principio, no existe esa distinción entre nobleza y burguesía tan acentuada en los albores de la Revolución Francesa, y además, desde el punto de vista empírico, las competencias han terminado por no coincidir con las funciones asignadas por las constituciones a cada uno de los órganos estatales. Yo creo, modestamente, que más que hablar de una crisis, se impone hablar de una reactualización de este principio. Y considero que esa reactualización solo puede llevarse a cabo a través de la teoría de los sistemas. La teoría de los sistemas, como ustedes saben, se diseñó, se delineó en el ámbito de las ciencias biológicas para luego pasar a las ciencias sociales. Hay una pequeña cercanía con la doctrina aristotélica por aquello de que las partes son al todo, pero fundamentalmente la teoría de los sistemas pone acento en que cada uno de los sistemas o subsistemas están constituidos por una serie de partes interrelacionadas e interdependientes que actúan en base a un plan. Ello implica que es imposible la ruptura entre cada una de estas partes. Parejo Alfonso ha marcado que ese plan significa
un criterio de eficacia, es decir, una maximización del beneficio social. Y bajo esos fines es como deben funcionar los estados de derecho y cómo también subsisten los mismos. El principio de separación de poderes, entonces, bajo esta perspectiva sistémica, en forma rígida o pétrea, como se lo formuló inicialmente, no es concebible ya. Pensemos, el principio de separación de poderes dio sustento al reconocimiento de derechos llamados de primera y segunda generación, derechos que hacen a la libertad, derechos que hacen a la dignidad del hombre. Sabemos que este reconocimiento inicial fue bien pronto insuficiente ante las demandas del cuerpo social. Ello dio lugar al Estado social de derecho o Estado benefactor de derecho. Y finalmente, después de la segunda posguerra, como una reacción frente a los horrores de los totalitarismos, surgió un tipo de constitucionalismo especial, llamado neoconstitucionalismo, que reconoció los derechos que hacen a los valores fundamentales del hombre dentro de las cartas constitucionales de posguerra, especialmente la Ley Fundamental de Bonn del año 1949. Y a la par que reconoció estos derechos en las constituciones, derechos de tercera y cuarta generación, impuso mandatos a los estados, no solo para su respeto, sino también para su realización. Se ha dado lo que se denomina una adición acumulativa de derechos, donde todos los derechos suman y no se restan. Y esto ha llevado a concebir un modelo dualista, según el autor español Prieto Sanchís, que es por un lado finalista en cuanto a que reconoce estos valores y los normativiza, y por otro lado obra como legitimador del poder. El autor alemán Bokenforde dice que, a diferencia de lo que ocurría con el ideario liberal, ya no se habla de una pretensión de no intervención por parte del Estado, sino una pretensión de realización. Y según el autor español Gómez Puente, se da lo que se denomina la legalidad en cargo, es decir, un mandato para que los estados actúen en forma económica, eficiente y eficaz, observación que el profesor Julio Comadira llamaba una manera de cumplir el principio de juridicidad distinta. Lo cierto es que hoy el mandato constitucional de realización de los derechos condiciona a los tres órganos del Estado. El profesor Balbín, en nuestro medio, ha llamado la atención en que ya no es concebible pensar en un Estado de derecho con una división de poderes rígida, como la propia que alumbró el liberalismo, porque las funciones en realidad parecen entremezcladas en los tres órganos. Y Gámez Mejía habla de una distribución del poder más que de una división de poderes, lo cual lleva a la fragmentación de todas las funciones estatales. Volviendo a nuestros decretos de necesidad y urgencia dictados durante lo que va de la pandemia del coronavirus, podemos decir que los mismos, tomando en cuenta esta resignificación sistémica del principio de división de poderes, no alteran el equilibrio. En primer lugar, porque han sido dictados de acuerdo a las circunstancias que habilitan su procedencia establecidas por el constituyente de 1994 en el inciso tercero del artículo 99. Se da una situación excepcional, el Congreso no está sesionando, es más, por estos días la Corte Suprema tiene que resolver sobre una acción declarativa de certeza respecto a la posibilidad de sesionar en forma remota. Y fundamentalmente, los decretos de necesidad y urgencia, estimo, son razonables y proporcionales. Proporcionales porque respetan la adecuación, la necesidad, la proporcionalidad en sentido estricto o la ponderación. Como diría Barak, en el platillo de la balanza ideal que él concibe, estaría por un lado el derecho restringido o los derechos restringidos, que serían los ambulatorios, de contratación, de trabajar, etc. Y por el otro lado,
los derechos que se preservan con esa restricción, el derecho a la vida, el derecho a la salud, que tienen una prevalencia no condicionada, sino absoluta sobre los otros. Entonces, estos decretos de necesidad y urgencia no alteran el principio de separación de poderes, porque promueven desde el punto de vista sistémico y de resignificación del principio de división de poderes un juego institucional. Así, desde su dictado, se incorporan al ordenamiento jurídico vigente, lo modifican, pero además generan otro tipo de relaciones de coordinación y colaboración entre los órganos, porque inmediatamente se pone en juego el funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente para su control y eventualmente se pone en juego también el control judicial ante el planteo de un particular. Hoy en día entonces lo que tenemos que concebir es que ya no hay lugar para la concepción rígida o pétrea del principio de división de poderes. Cada órgano del Estado tiene un ámbito nuclear, tiene un ámbito de competencias que le son propias y otro periférico, un haz de competencias periféricas. En el ámbito nuclear se dan relaciones en las cuales cualquiera de los otros órganos podría llegar a intervenir, pero solo de manera excepcional y temporal. Y en el ámbito de competencias periféricas, los otros órganos pueden intervenir de manera complementaria o extraordinaria, como una faz del principio de colaboración que tiene que residir entre los órganos estatales. Nada más, muchas gracias y hasta otra oportunidad.